avisos sin cámara. Ahí están, para que demos avisos con cámara. Em, Punto uno. El pastor Alberto me lo decía el otro día y me pide que lo siga recordando. Por favor, la gente que está con algún tipo de deuda o con algún tipo de dificultad para pagar, que se pongan al día con el tema de las mensualidades, o si no, que se contacten para saber lo que está pasando. Porque hay mucha gente que válidamente está con alguna dificultad, pero no se informa nada, entonces todo como que queda dando vueltas. Igualmente, habíamos tenido algunos problemas, yo ya he tenido algunos problemas con algunas personas, con algunos correos, yo los tenía más anotados, y hace rato que no estaban llegando algunas clases. Entonces, que por favor las personas que han tenido problemas, que han sido como tres, que han tenido problemas con asuntos de correo, que me avisen. No esperen un mes para avisarme, avisen, o sea que no me llegó la clase esta semana. Entonces, para ir corrigiendo qué es lo que está pasando con eso, pero pronto, obviamente, para que no pase el tiempo y se genere una dificultad. Ahí está el segundo punto. Tercer punto, próxima semana van a haber dos cosas. La primera es la entrega del ensayo, que sí, está para el 15. De hecho, me entró la duda porque había como consulta y vi el video, y sí, salía para el 15. Entonces, eh, yo tuve que revisarlo porque tenía esa duda presente. Entonces, va a estar para el día 15 de entrega durante el día, así que no es necesario que lo entreguen el 15 a las 9 de la mañana, 3:30 en España, sino que lo hagan durante el día, no hay problema. Eh, Cuarto, la otra semana está el tema de las elecciones. Es feriado irrenunciable, así que IBN respeta eso. Lo que sí, ya que hemos perdido mucha clase, voy a dejarle un trabajo ese día, un trabajo tarea con algún tipo de control de lectura específico, así que durante la semana antes del sábado se lo voy a mandar, a hacer como una especie de trabajo dirigido, ¿ok? Entonces para que usted entregue el ensayo ese día y yo le dejaré un trabajo tipo control de lectura para no perder tanto, porque de verdad que ha sido extrañamente los sábados, ha sido el día que más se ha perdido, cosa que es poco común. Entonces, eso va a estar sí o sí. Entonces, para que estén atentos a sus correos, porque el próximo sábado, o viernes probablemente, les va a llegar un trabajo así específico, como digo, tipo control de lectura, lo más probable. ¿Ok? Esos avisos por ahora. Comenzamos método hoy día. Vamos a colocar acá. Ya. Bueno, ya que ya hemos perdido una semana, más que nada me enchufo rápidamente. Nos quedaba muy poquito para terminar la clase número 3 o la presentación número 3 mejor dicho, cuando ya nos metimos a las bases del mundo antiguo. La idea es que esta semana, segundo estoy agregando a la gente que me falta, y porque esto está así, ahí está. Esta semana, ojalá, miento, no, la próxima clase, ve que llega toda la gente junta y me colapsa acá el Zoom. Ya, parece que ahí sí. Ya, repito por tercera. Próxima clase tendríamos que terminar sí o sí esta unidad. ¿Qué pasa con esto? Perdón, no sé qué pasa, que no me deja pinchar nada. La próxima semana se refiere a después de Próxima de la clase, claro, próxima clase, que sería después de la elección, justamente. Próxima clase. A los que, por favor, a los que llegaron recién, les decía que la otra semana, ya que está el tema de las elecciones y está como feriado irrenunciable por lo que estuve leyendo, se va a respetar. Lo que sí les dejaré y les mandaré trabajo, eso sí. Así que les mandaré una tareita, probablemente el jueves perdón, el viernes o el mismo sábado en la mañana. Les enviaré una tarea para que se pueda responder a la siguiente clase a modo como de un trabajo un poquito más dirigido. Uy, desde que algo pasa con esto que no me está dejando pincharlo. ¿Por qué? No sé. Disculpe, déjame hacerlo por fuera, que no sé por qué no me deja pinchar. ¿Qué pasó con esto? ¿Va? ¿Qué pasó? Silencio, estoy. ¿Qué pasó acá? Ahí parece que se arregló. Ya, ahí sí. Hubo un problemilla técnico. Ya, ahora sí. Ya, como les decía entonces, próxima clase, tenemos que terminar sí o sí esta unidad, que ha salido mucho más larga de lo que pensé, entre pérdidas de clase y cosas entre medio.
para que nos vayamos de lleno a la parte histórica, o sea, básicamente a la historia misma de Israel y aplicada en su cultura. Ahora, habíamos estado trabajando un poco con las bases del mundo antiguo, entendiendo lo que es historia a nivel general de forma muy sencilla, y en base a eso entendiendo cómo la Biblia es una fuente histórica que para un cristiano es relevante, incluso a nivel secular, la gente que estudia periodos tempranos también tiene que tener en cuenta la Biblia, aunque sea como un elemento más a analizar dentro de otros, porque sí es uno de los documentos que se tiene de esas, por lo menos de épocas tempranas. Eh, Revisamos también, y que voy a hacer un poquito más rápido porque esto lo habíamos visto, un poco los periodos de la historia, basado en uno de los textos de Tini, que están en su plan de estudio. Estuvimos trabajando básicamente en alguna de las eras principales. Partimos con la neolítica, donde intentamos explicar un poco en qué consistía, cómo era su cultura a nivel muy general, cómo era el tipo de gente que vivía en esa época, ¿ya? Hablamos un poco de la edad anterior, que era el paleolítico, y algunas, digámosle, cualidades generales de la época. Voy a saltarme ciertas cosas, está la clase grabada para que puedan después revisarlo. Y uno de los puntos que sí es importante, yo creo que tiene que ver con lo que le llamamos acá, un antropólogo, Jean-Paul Demol, dice lo siguiente: el crecimiento demográfico que se dio en el neolítico, que eso sí lo hablamos en su momento, eh, llegó a estar fuera de control. Esto fue provocando desde la perspectiva de él una serie de conflictos que están relacionados con las guerras, con el territorio, con la alimentación, el poderío militar, etcétera. Cosa que lo vemos reflejado en la historia de la escritura, los diferentes conflictos que se dan, básicamente. Em, Pasamos luego a lo que se conocía como el estado religioso arcaicos, y donde se estudia o cómo desde la agricultura comienzan a ser las primeras religiones paganas, voy a decirlo de esa manera. Ya cómo la agricultura fue ese foco que el enemigo usó, o que la naturaleza humana pervirtió, como usted lo quiera llamar, para que el ser humano crease básicamente divinidades, desde la fertilidad, desde el agua, la tierra, lo que le brindase la vida. Ahora, eso generó diferentes dioses de la agricultura. Hablamos un poco de la imagen de las más arcaicas, que es de las Venus, ya diferentes tipos de Venus, pero esta figura de esta mujer, démosle, que representaba la fertilidad, por eso las caderas anchas, los pechos grandes, una idea de que básicamente es la mujer que da vida, que fue un concepto de un tipo de divinidad que fue evolucionando, de hecho, bastante. Incluso en épocas griegas, romanas, tú encuentras referencia a las Venus. La misma Afrodita es un tipo de Venus desde la mitología romana. Entonces siempre se tuvo ese enlace con la figura de la mujer contenedora, la vasija, ¿ya? Que se graficó sobre esto. Hablamos también que ya en estos periodos, pasando el neolítico y llegando a los estados religiosos arcaicos, las figuras de los reyes y los sacerdotes comienzan a tomar más peso, ¿ya? ¿Por qué? Porque se comienza a condensar el poder político. Si yo domino un territorio, domino la religión, domino las creencias, domino el culto. Y eso obviamente me va dando un poderío cada vez mayor. Ya, esto me lo salto, que tiene que ir con avances técnicos. Y hasta aquí habíamos llegado. Eh, la tercera, disculpen, voy viendo, perdón, agregando a la gente que me falta. Ahí está. Tercer punto. Y aquí es donde ya nos habíamos quedado en la clase anterior y vamos a retomar con un poquito más de calma. Pasamos a los estados religiosos arcaicos, estas primeras formaciones de culturas de divinidades. Ahora, en este tercer periodo comenzamos a ver mayor estabilidad. Ya nos, perdón, ya, ahora sí. Comenzamos a ver mayor estabilidad. Ante la mayor estabilidad, como pasó en el Neolítico,
Ah, ¿quién más está que nos ha agregado? Ve, hermanos, que esto pasa cuando agrega gente así de golpe. Eh, ¿Por qué me sale Eduardo Herrera? ¿Qué pasó? ¿Por qué me sale? Hermano Eduardo Herrera, ¿por qué me sale usted acá? Nada que ver. Sí, Está recién Está conectándose, conectando pastor. el audio. Está recién pero- conectándose. sí, sí. No es que, ¿por qué aparece usted, hermano Eduardo, en este momento? No te escucha, Patito, porque está recién conectando el audio. Ah, oye, qué lento ese. No es que raro, porque está en otro grupo. Está más perdido nomás que por otro en Paila Marina nomás. Sí, pero me extraña que cómo obtuvo el enlace. Eso me genera extrañeza. De ahí cuando pueda me respondo, creo que tengo curiosidad. Ya. Ante un nuevo establecimiento, poco lo que pasó en el Neolítico. En el Neolítico, luego de que los pueblos dejan de ser nómades y comienzan a establecerse en grupos ya mucho más... uy, se fue la palabra. Se establecieron, se fue el concepto técnico, pero dejaron de ser nómades. Obviamente, Sedentarios. sedentarios, gracias. Ocurre una explosión demográfica por la estabilidad, por la mayor capacidad de sobrevivencia. Entonces acá pasa lo mismo. Cuando los estados comienzan a establecerse con liderazgos más sólidos, mucho más formados, grupos humanos más consolidados o grandes, se produce una segunda explosión demográfica, que es normal que se vea cuando nuestra expectativa de vida va subiendo. Y eso es lo que ocurre acá, la expectativa de vida sube. Tengo mayores herramientas de supervivencia. Ahora, ¿aló? Hermano Patricio, Sí, mi- la cuenta del hermano Eduardo Herrera está asociada a mi cuenta. Por eso es que sale el nombre del hermano ah, Eduardo, pero soy yo, hermana Susan. ya, perfecto, hermana. Gracias por responder Así que no se preocupe, no está perdido ya, el hermano mi duda Eduardo. existencial. Y yo pensando, ¿cómo consiguió el correo? O sea, ¿cómo consiguió el enlace? Ya, ya, no, gracias, hermana Susan. Ve que así me saca de la duda. Ya, listo, podré dormir en paz. Eh, los estados religiosos mejor organizados se extendieron más allá de sus límites. Nuevamente, la explosión demográfica también fue dándose en función de los estados que pudieron generar dominio sobre otros estados, ¿ya? Y esto ya nos lleva a lo que es la formación de imperios más consolidados, lo que uno entiende en su percepción de lo que es un imperio. Hasta antes de esto ya hemos hablado de estados pequeños, pero nuevamente aquí empezamos a hablar de conquistas, guerras, apropiación de territorio y por ende lo que conocemos como imperio. Egipto es probablemente el primero de los grandes imperios, no es que sea el primero absoluto, pero el que más reconocemos. Seguido por el Am, ya, también el de Atik, o Atusas como también se le conoce, algunas ciudades semíticas de Mesopotamia, que también son mencionadas específicamente en el Pentateuco, y de hecho, de que hay un cruce, esto es lo que está interesante, no está comprobado totalmente, así que lo pongo como un detalle a considerar. Dentro de los estudios de Mesopotamia aparece la figura de un primer gobernante, para algunos un dictador que fue severo, eh, que es llamado Sargón de Akkad, pero leían algunos textos que para algunos esta es la figura de Nimrod, que aparece en el Génesis 10. Nuevamente, aquí no hay una seguridad ni una prueba absoluta y no podemos definirlo como absoluto, pero es interesante la mención y es interesante cómo vamos conectando también algunos elementos de los diferentes periodos. Además, además de las naciones mencionadas, aparecen otras con fuerte poder marítimo al este del Mediterráneo, porque hasta ahora hemos hablado más bien de la zona de la fértil media luna, pero también si nos vamos un poco más al este, aparecen especialmente los acadios, más que los minosios, los acadios, que es un pueblo que después vemos que mencionado en la Biblia, que por medio de la conexión marítima también comienza a tener un poquito de influencia. No tanto como el tema de los egipcios, por ejemplo, pero sí comienza a aparecer.
Ahora, de todos los mapas que pude encontrar, es un poquito complejo, este fue el que más me llama la atención, donde aparece la figura de Sargón, este conquistador mesopotámico, que algunos lo relacionan con Nimrod, digo, no es seguro, pero sí a nivel de Mesopotamia es un tipo importante. Las diferentes conquistas que tuvo en ciertos territorios, incluyendo también lo que pasa con el imperio acadio, y cómo diferentes expediciones militares se fueron dando desde el Golfo Pérsico, donde estoy apuntando aquí mi mouse, hasta las tierras mediterráneas. Y si vamos viendo, ya tenemos diferentes luchas militares que están dándose, que es lo que muchas veces vemos como panorama en los libros de los reyes, por No se ejemplo. escucha. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Aló? Sí, pastor, sí Sí, Pato, o sea, sí se se escucha escucha. bien. Se Yo escucha bien. escucho bien también. Hermana Sí. Clara, entonces su internet en esta ocasión no es el mío, para que chequee la conexión. Ya. Ahora sí. Sí, no, pero parece que en esta ocasión es el suyo, hermana Clara, porque los demás están escuchando bien. Ah, ya. Puede ser el mío, sí. Sí. Lo más probable. Ya, ok, perfecto. Entonces, para cerrar un poco esta idea, lo que podemos ver, porque acá tampoco el punto es meternos en el detalle de la batalla tanto, la guerra tanto, no, sino entender que era un periodo, cuando ya comienzan a establecerse los imperios, que se hace con sangre. El establecimiento de los imperios fue batalla tras batalla, y el imperio ganador es quien iba anexando territorios, gente, etc. Es el principio que me interesa, que se entienda lo movido de la época, que se entienda lo complejo de la época. Ahora, también es interesante porque aparece la figura de los pueblos semitas, ¿ya? También, como menciona, la época de Abraham y sus descendientes, estos nómades semitas que comienzan poco a poco a ser reconocidos. Ahora, es complejo hablar de los semitas porque para los científicos no es exactamente una raza, ¿ya? ¿Por qué? Porque son una mezcla básicamente de tribus nómades. Un poco lo que pasa con los bárbaros, pero a un nivel mucho más temprano. Los bárbaros en un comienzo no son un solo pueblo, sino que son hordas nómades que comienzan a hacerse poderosas en las zonas que no haya conquistado Roma. Pero no es técnicamente un mismo pueblo que uno pueda definir tan específicamente. Otro ejemplo parecido son los Hicsos, que son también un pueblo que estuvo luchando con Egipto durante más de 2 siglos, que también eran reconocidos por ser tribus nómades que iban y venían. Entonces ahí hay un poco de conflicto respecto a la figura de los semitas. Ahora, lo que sí se puede más o menos aclarar es que estos pueblos semitas sí, como pasó con otros imperios, comenzaron a asimilar culturas no semitas más antiguas. La figura de los sumerios, los surritas y los hititas. De hecho, si fuese otro tipo de curso, con otro tipo de enfoque, probablemente nos centraríamos mucho en los sumerios, porque incluso a nivel de debate teológico, para muchos, llamémosle, estudiosos de la línea más atea, la religión cristiana es la evolución de la religión sumeria, y lo ven así. Entonces, es un tema que es súper interesante para el que le gusta esta área de estudio, enfocarse en quiénes son los sumerios, y en verdad cómo se dio este proceso de asimilación cultural que siempre ocurre cuando hay un pueblo que conquista a otro pueblo, y también cómo este influenció o no a la nación hebrea, porque como les digo, es un tema de debate bien interesante. Ahora, otro elemento que probablemente es así por un poco la información que hemos tenido de las épocas, es que Abraham tiene que haber sido una persona con recursos, entendiendo cómo es que en esa época se daban los terrenos. Teníamos estos mini estados, estos mini pueblos. Entonces Abraham tiene que haber tenido un cierto nivel de recursos para haber podido hacer lo que hizo. No tenemos claro hasta qué punto. Probablemente no era un rey, no era un gobernante de su zona, pero tiene que haber tenido influencia, eso sí o sí. Ahora, cerramos porque nos faltaba muy poquito de esta clase y la quería apurar.
Y para cerrar voy a volver al comienzo. En este punto, vuelvo acá, nuestra meta es comenzar a entender, aunque sea a nivel general, el mundo antiguo. Como les dije, no es el objetivo del curso hacer un estudio en profundidad de la antropología de la época, pero sí por lo menos generar una visión amplia, ya amplia, de dónde estamos ubicados, de dónde estamos sentados, de qué es lo que pasó alrededor del mundo de Israel. Porque el mundo siguió girando y porque de una u otra forma Dios permitió que se evolucionase en una dirección específica, que es la que hoy conocemos. ¿Ok? En siguiente Power que nos corresponde, sigue esta misma línea, ¿ya? Así que vamos a continuar ahí mismo, vamos a ver de hecho las épocas que nos faltaban. Ojalá poder terminar hoy día, espero que sí, si no, el cachito que nos queda lo cerramos la próxima clase. Ya, esta no se las he enviado, así que hoy día, o sea, cuando terminemos, ahora sí, ahora sí creo que yo estoy quedando pegado. ¿O no? ¿Aló? ¿Aló? No, Pato. Yo lo te escucho escucho, súper se bien. escucha, se escucha. Ya, es que escucha yo me vi como lagueado recién, por eso hice la pausa. Que me vi en la cámara extremadamente lento. Ok. Entonces, como les decía, esta clase no se las he enviado, se las he enviado ahora, pero es la continuación directa de lo que estábamos viendo recién. Una parte 2 en resumen. De hecho, dice parte 2. Entonces tomamos la misma base que estábamos trabajando recién respecto a lo que es el mundo antiguo. Permiso, estoy agregando a alguien. Ya. Ahora. No habíamos quedado en los periodos de la historia. Esta clase igual contiene a modo de mención tanto las fuentes de información como elementos de arqueología bíblica, ¿ya? Es como un anexo al final, no está detallada en profundidad, pero por lo menos para que tengamos una idea de cómo se llegó a este punto de información. Ahora, como les dije hace un poquito de rato, la última etapa ya estamos hablando de imperios, ya empezamos a hablar de los imperios más grandes construidos. Eso nos lleva, casi lógicamente, al establecimiento de estos imperios. Aproximadamente en el 1500 a.C., algunos lo datan un poquito más tarde, 1300, 1500, ahí se juega con eso. Pero es lo que se denomina la época de Amarna, perdón, de Amarna, la época de Amarna. Poco a poco se pierde el poder absoluto de estos imperios, porque ya no hay solo uno, comienzan a levantarse otros. Ese levantamiento genera un cierto, comillas, nivel de equilibrio, por lo menos en las naciones de Oriente, las naciones donde se encuentra ubicado nuestro mundo bíblico, ¿ya? No un equilibrio absoluto, porque obviamente siempre hay conflicto, pero no este periodo de constante batalla o guerra que nos encontramos antes, donde el crecimiento de los diferentes imperios se dio a costa de batallas múltiples. Acá no, se genera un cierto, ¿cómo se puede decir? Una cierta paz, comillas, muchas comillas, dentro del periodo. Es llamada también la época de Amarna por la plenitud de Egipto, donde es básicamente la luz más brillante de todos estos imperios, en el sentido histórico, cultural, de enriquecimiento de lo que nos entregaron. Y de hecho aquí viene justamente la figura de la ciudad de Amarna, donde se presume que reina uno de los faraones más importantes de la época, Akenatón, que es probablemente el faraón donde mejor se ve o donde más pleno está Egipto, su época de oro, su época más alta. También se presume de que en esta ciudad, la misma Akenatón, se encuentra la tumba de Tutankamón, como un detallito ahí de jajas, de agregado. Pero lo que más me interesa, más que conectar con la tumba de X faraón, es entender que en esta ciudad donde tú ves la mayor muestra de trabajo en oro, en metales, en pintura, en construcciones, nuevamente, la época dorada de Egipto, como imperio en ese sentido. También a nivel bíblico nos encontramos con la época de Moisés y de Josué, el éxodo, la conquista de Canaán, para que nos comencemos a ubicar donde estamos.
Aparte de eso, o sea, de hecho es la época donde Moisés escribe el Pentateuco, independiente de que este abarca temas de siglos atrás, pero lo concreta en este periodo, ya que eso lo hemos estudiado los que han hecho Pentateuco, ramos similares, entienden más o menos las fechas del Pentateuco. Y finaliza a nivel de periodo en la época de los jueces, para que más o menos, insisto, hagamos una visión general de dónde estamos. Es en este pueblo, o es en este contexto, mejor dicho, donde Israel se desarrolla, con un Egipto poderoso, pero también con otros imperios que ya estaban con cierta fuerza. Insisto, la luz era Egipto, era el lugar, pero teníamos ya otros lugares mucho más establecidos. Ahora, respecto al tema de Egipto, quiero hacer una mención que extraje del Pentateuco, de asignatura, más que nada para un poco jugar con el tema de las fechas. Como les dije, no hay una fecha segura respecto a la época de Amarna, pero sí también es interesante ver cómo algunos faraones sí fueron trascendentales o sí están presentes en la historia de Israel. Aquí más o menos se juega desde la datación clásica del libro del Éxodo, ¿eh? Hay personas que el libro del Éxodo lo colocan mucho más tarde, entonces ahí cambia un poco. Esta datación de faraones está un poco basada en, en las fechas tempranas del Éxodo. Dentro de esto nos encontramos con algunos faraones que son importantes, no los mencionaré a todos, pero a los que son claves para el periodo. La figura de Tutmos I, quien se presume por los años que fue el que hizo matar a los niños cuando Moisés nace, ya el que da la orden de matar a los hijos varones. Luego tenemos la figura de Tutmos III, que nuevamente entraríamos dentro de los estudios, que fue el faraón de quien huye Moisés, ya en la época cuando escapa al desierto de Madián, cuando inicia esta como segunda etapa de su vida de preparación, de formación con el padre. Luego tenemos la figura de Amenofis II, quien, nuevamente, volviendo un poco al debate, es quien tendría que haberse enfrentado a Moisés, el famoso faraón de corazón de piedra, que no dejaba ir al pueblo. Aquí es bien interesante, y esto no tuve la oportunidad de corroborarlo, y me queda ese dato pendiente, que lo leí en algunas fuentes, pero no me metí en profundidad. Y el siguiente dato es el que me llama la atención, que es la figura de Tutmos IV, el sucesor de Amenofis, ¿ya? Quien, según algunos, no era el hijo heredero, ya, sino otro hijo que nació posteriormente, o sea, no era el primogénito. Lo cual, a lo menos, es un detallito que me encantaría corroborarlo con total certeza, pero que si fuese así, sería un elemento simbólico bien interesante, porque sabemos que Amenofis, o sea, no sabemos, pero suponemos que Amenofis es el faraón que habría sufrido de las plagas, por ende de la muerte del primogénito. Entonces, si la figura de Tutmos IV en verdad era otro hijo nacido posteriormente, es un guiño más que interesante respecto a lo que pasa en la historia bíblica. Hay otros autores que también hablan de que en este periodo, no te ponen fecha ni te aclaran cómo, hubo migración de esclavos, que también entendemos que son consecuencias de los actos de Moisés. Entonces es bien interesante cómo, por lo menos en la época, aunque no se tienen años fijos, definidos, especialmente en estos tiempos, sí hay ciertos antecedentes que a uno le llaman la atención y que coinciden con el relato de Moisés. Ahora, acá también pasan cosas interesantes. En este periodo, cuando hay un mayor establecimiento, un mayor ya, por decirlo así, equilibrio entre las naciones, luego de los periodos de guerra, o más bien de batallas constantes en el anterior, también comenzamos a ver mayor intercambio comercial. Quiere decir eso, las relaciones entre naciones ya no se dan solamente desde la batalla, desde la guerra, desde la conquista, sino que también se comienzan a hacer acuerdos, ya cosa que no es menor.
También en la zona oriente comienza a levantarse la figura de Babilonia como un poder dominante. Babilonia, que también nosotros conocemos como pueblo cristiano, dentro del Rodovirio. Y según el libro de Jueces, más o menos como el panorama que este nos presenta, se comienzan a dar, o sea, en Oriente, en la región, llegamos al punto donde pasamos de este equilibrio y hacer que al final del periodo volvemos a tener una serie de luchas políticas, de control, de dominancia. Y algo que es bien interesante, que nos encontramos nuevamente con una zona que constantemente está en conflicto. Hay algunos que interpretan esto desde el punto de vista más bien profético, de que nunca tendrá paz en Medio Oriente, hasta que venga la segunda venida del Señor. Cosa que está reflejada en la historia plena del Oriente. Hay un video, no es cristiano, pero lo encontré muy interesante, que a modo de mini canción cuenta, o muestra, mejor dicho, no es que lo cuente, muestra gráficamente los conflictos que han habido en la época, desde muy temprano. Voy a decir lo encuentro en el recreo, porque como es por lo menos visualmente interesante. Y un poco aclarar esta idea de que a pesar de los periodos cortos de paz, siempre ha habido conflicto en el Medio Oriente, siempre. Y probablemente, yo sí lo creo, se va a mantener hasta el final de los tiempos. Nuevamente, ahí tenemos estas señales antes del fin que nos habla la Escritura. Avanzamos un poquito, ya al punto número E, los estados multinacionales. Ya pasamos por la época de Amarna, pasamos por la plenitud de Egipto como la gran luz, y comenzamos a ver otros imperios que comienzan a establecerse. ¿Ya? Asiria, Persia y, aunque muy temprano, las primeras ciudades griegas, que sería nuestro corte para lo que viene más adelante. Pero por lo menos la figura de Persia especialmente es un imperio predominante y muy importante. En la Biblia ubicamos este periodo en los libros históricos y proféticos del Antiguo Testamento, principalmente la línea de los libros históricos, primera, segunda de Reyes, primera, segunda de Crónicas, ya para que comencemos, para que también nos movamos dentro de ciertas fechas. Israel, al igual como lo mencionábamos antes, también tuvo socios comerciales. Israel no fue una nación aislada, sino que tuvo intercambio, ya sea específicamente en la parte de las telas, ya todo el trabajo de ciertos metales y telas, tanto con los hititas y con los egipcios. O sea, a pesar de lo ocurrido en la época mosaica, tenemos hoy en día, teníamos en esa época un Israel que comercializaba, que tenía vínculos con naciones vecinas. Y esto lo leí por ahí, y también lo encontré como un guiño, simplemente un guiño interesante, que si uno calcula las fechas, David, el rey David, habría vivido en la misma época que Homero, escritor de las famosas epopeyas, la Ilíada y la Odisea, que son de hecho textos clásicos fundamentales para entender la mitología griega en muchos sentidos. Detalle, llama la atención, no es menor, pero también, nuevamente, vuelve a conectarnos con esta idea de que, a pesar de que nos enfocamos en el estudio del pueblo de Israel por razones obvias, no quiere decir que Israel esté solo. El mundo va creciendo junto con Israel. Y de hecho el mundo va tomando relevancia en el sentido de los efectos que genera en el pueblo de Israel. Para los que están conmigo el día lunes en misiones, también uno comienza a ver cómo Dios fue usando a otros pueblos para movilizar a la nación de Israel en muchos sentidos. Lo que hablábamos la semana pasada, en todo lo que fue la dispersión. Aquí también aparece como una figura muy interesante. Marisol me está rayando el PowerPoint. Ahí borró la raya, gracias. Eh, Luego acá aparece la figura del rey Salomón, que también es bien interesante. ¿Por qué la figura de Salomón? Porque al igual como hablábamos de la plenitud de Egipto, es probablemente el periodo de la plenitud de la monarquía de Israel,
que también, como lo veíamos o como lo comentábamos recién, está reflejado en este rol político y económico que tienen ellos como nación. Rol político y rol económico. Es la plenitud no solamente por un aspecto, digamos, de reinado, sino porque pudo relacionarse bien con otras naciones. Eh, y es bajo su reinado, innegablemente, a nivel de un análisis general, donde encontramos el esplendor de Israel. Voy al chat un momento. ¿Por qué? ¿Dónde? Permiso, ¿dónde escribí mal? Tiene toda la razón, la acabo de ver. Permiso, es mi toque. Ahora sí. Gracias. Estás perdonada, Marisol. Gracias por haber rayado el PowerPoint. Ya, perfecto. Entonces, como les decía, vemos acá lo más pleno. Entendiendo que esto es una época, nuevamente, con diversos imperios, reinos, pero también mucho más estratégica. Y también, nuevamente, Israel en su plenitud desde su visión monárquica. Y aquí interesante, porque un poco este mapa resume cómo fue el comercio de Israel con otras naciones, o más bien qué es lo que, qué es lo que se comercializó. ¿Ya? Lo que está en verde es lo que Israel estaba exportando, mientras que lo que está en rojo es lo que Israel recibía. Ya voy a decirlo así, como exportación e importación. Y si dan cuenta, son cosas que para la época eran necesarias, diferentes tipos de metales, estaño, hierro, cobre, telas, que tienen que ver con lujo, metales preciosos, esmeraldas por acá arriba, animales, caballos, que el caballo era un símbolo también de poderío, por ende las naciones era una herramienta militar también, entonces los caballos eran necesarios para, es como comprarse un tanque, un avión de guerra, era invertir también en tu ejército. Árboles, animales de ganado, etcétera. Se dan cuenta, el mundo se estaba moviendo y estaba creciendo hasta cierto punto juntos, hasta cierto punto que eso no quita que hubiesen conflictos que aparecen constantemente. Pero la relación de los imperios ya no era solamente desde lo militar, sino que poco a poco se generó este intercambio entre ellos. Ahora, es también en este periodo, cuando vemos los dos reinos de Israel luego de la división, Israel en el norte, Judá en el sur, perfecto. No me meteré en el aspecto histórico porque eso lo veremos cuando nos metamos ya a Israel. Ya por eso esto lo voy a pasar como un jajas, así como rapidito. Pero también entender que es en este periodo cuando encontramos esta división de reinos. ¿Ya? También es el periodo donde encontramos las deportaciones tanto a Asiria como a Babilonia, ya para que nos podamos ubicar. Y también, en tercer lugar, un poco para ir más al detalle, algún cronograma respecto al cautiverio judío. También esto me voy a meter cuando nos metamos directamente en Israel, pero para tener una visión y una idea general de dónde estamos. Perfecto. Pasamos entonces, como punto F, ¿sí?, a lo que es la supremacía griega. Como les decía hace un rato, tenemos por un lado, ¿ya? Tenemos por un lado al imperio babilónico, asirio, persa, bien alto, pero un joven imperio griego que estaba recién en sus inicios, que estaba recién comenzando, pero que se convertiría en relativamente poco tiempo en el imperio más grande que la época, superando a Egipto por mucho. Si tú me preguntas a mí, para mí Grecia fue más grande que Egipto. No solo en época, sino en logro, en lo que apuntó. Aquí ya comenzamos a tener fechas mucho más acotadas, no estos grandes periodos de tiempo que nos encontramos. Y aquí estamos hablando hasta el 325 aproximadamente antes de Cristo, ¿ya?
que se condice un poco en el levantamiento de Roma. Entonces ahí tenemos este choque de tiempo entre Roma y Grecia. El sistema helénico es bien interesante porque te plantea lo que se conoce como las ciudades-estado, las polis, como también se les llama, que son ciudades con gobierno propio, que son ciudades que a pesar de que son parte de un mismo imperio, tenían cierto nivel de libertades y cierto nivel de gobierno distintivo, a pesar de que pertenecían al mismo imperio. El ejemplo más fácil de esto, que se ha tratado en el cine, se ha tratado en diferentes medios, es lo que pasa con Atenas y con Esparta, que más allá del contexto de ficción que se le da, por ejemplo, en la película 300, película antigua pero bien interesante, em, y polémica en un tiempo, me acuerdo cuando recién salió fue polémica en muchos estudios antropológicos por lo que se había hecho, una cuestión muy bizarra. Ya me acuerdo, y aquí cuento un detalle, anécdota, yo todavía me acuerdo que una profe que tenía de antropología, señora bien seca pero media loca, eh, en esos tiempos cuando recién sale 300, se sentó media clase a hacernos un análisis desde el punto de vista de cómo según ella 300 era una película heteronormativa que estaba hecho para hacer ver mal a los homosexuales. Y nos escuchamos media hora de eso. Entonces fue polémica en muchos sentidos. Pero una de las cosas que era, ¿cómo se puede decir?, más interesante en el contexto histórico de dicha película es la relación que había entre Esparta y Atenas, que eran parte de un mismo imperio, con ciertas, llamémosle, normas generales o creencias generales, una mitología general, pero que también tenían maneras muy distintas de formarse. Y eso sí, tienes más o menos un tipo de similitud respecto a los enfoques de cada ciudad. Nuevamente, exagerado en la ficción, pero es para entender un poco esta idea de las ciudades-estado. Somos parte de un mismo imperio, pero tenemos muchas diferencias en ciertas cosas. Eh, Tal vez lo más cercano que se me ocurre como ejemplo actual es Estados Unidos, porque los estados tienen ciertas leyes que son propias. Y por eso hay ciertos estados que permiten ciertos delitos, otros no, otros tienen penas distintas, etcétera. Es lo más cercano que se me ocurre en este momento a la idea de las ciudades-estado que se veían en la época griega. Cuando los griegos se levantan, básicamente exportaban productos desde el Mar Negro hacia todas las costas y aficiones europeas. El mar fue su fuerte a nivel comercial. Se adueñaron de las rutas comerciales marítimas. Por ende, pudieron llegar a muchos otros lugares que otros no llegaban, sumado a básicamente su visión conquistadora, que no la veíamos desde la época de los estados religiosos arcaicos. Aquí nuevamente, por medio de Grecia, se comienza a levantar este espíritu de conquista que se había un poco perdido, que se había como estabilizado dentro de todo, comillas, dentro de todo, porque habían conquistas, habían guerras, pero esta ambición expansionista no la veríamos, o sea, no la veíamos desde la época arcaica, la vemos con Grecia y la vemos con Roma. Y ahí se termina básicamente estos grandes imperios conquistadores, porque luego nos encontramos con la Edad Media y eso cambia. Pero es interesante cómo acá volvemos a esta idea desde la expansión. Edificar ciudades y puertos, o edificaron, mejor dicho, ciudades y puertos a lo largo de la costa del Mediterráneo. Nuevamente, desde la base del comercio, Grecia comienza a establecerse en lugares clave. Hacemos puertos, hacemos ciudades, levantamos todo. Ahora, esto lo explicaba un poquito recién, pero voy a complementar la idea con algunos detalles. ¿Qué son las ciudades-estado? Como les decía recién, son también conocidas como las polis. Aparecen en el siglo 8 a.C. como concepto. Y es interesante porque representaban el centro político, cultural y ciudadano de general de la sociedad griega. Era su símbolo. Era un lugar donde se cultivaban tal vez un tipo de pensamiento que hasta esa época, quitando
yo te podría decir lo que hizo Salomón principalmente fue la época de los mayores pensadores. Los griegos se dedicaron a hacer filosofía. Los griegos se dedicaron a hacer política. Los griegos se dedicaron a cultivar lo que era la visión ciudadana. Y por eso digo, para mí, quitando la figura de Salomón, sí, tienen que haber sido los más grandes pensadores de ese tiempo, de los tiempos antiguos. Otra cosa interesante bueno, perdón, y para terminar esta idea, y con este tema del cultivar el pensamiento y la política, es que también vimos que las polis tenían estas reglas tan distintas, bueno, tenían estas formas de pensar tan distintas. Los atenienses eran mucho más filosóficos, los espartanos eran mucho más centrados en la batalla, en la guerra, en los soldados. Más allá de las parodias de la película 300 o las exageraciones, es cierto, su enfoque era mucho más bélico. Eran interesantes porque a pesar de que estaban dentro de un mismo imperio, entre ellas se consideraban naciones separadas. ¿Ya? Y entre ellos mismos, o sea, entre polis y polis, se trataban como extranjeros. Y vuelvo al ejemplo de 300, que es lo que tengo más a mano. Y es una de las razones por las que tú ves que hay tanto desprecio entre los espartanos y los atenienses, porque son extranjeros entre ellos. Es como si yo tuviese un calameño y no lo tratase como chileno, porque es calameño. No, él es un calameño. No estaba este principio como que todos son parte de un mismo país tan fuerte. El espíritu nacionalista se veía en la polis, no se veía en el imperio general. Cosa que de hecho fue un defecto que después le pasaría mucho a la cuenta a Grecia. Pero era una cualidad bien interesante que ellos tenían. Nuevamente, compartían una mitología general, pero funcionaban aparte. Las polis en general, no son las polis, no la polis. Perdón. Las polis en general fue este marco esencial donde se desarrolló la civilización griega. Como les decía, un centro de pensamiento filosófico, político, militar, de comercio, económico, todo. Llevó su apogeo en la época de la expansión helenista, que lo veremos en un rato más, y fue en muchos sentidos base de lo que es Roma. Roma nace de una región o de una provincia griega. Nace de la idea de una polis. Entonces es increíble cómo los griegos, por medio de este sistema, fueron las bases de Roma. Y cómo después Roma se levantaría. Ahora, debido a esto, a esta visión que ellos tenían, el dominio griego no pudo centralizarse en una sola ciudad. No había una capital, ¿ya? Muchos reconocen la figura de Atenas, pero Atenas no era una capital oficial, no es Santiago de Chile. Atenas es una ciudad más que es reconocida probablemente como la polis más grande, la polis que más avances tuvo, la que de mejor desarrolló estas virtudes que hablábamos recién, pero nunca fue una capital, para nada. Es también en este periodo, y aquí voy a conectar con la historia bíblica, donde los judíos se les permite volver a Palestina y a reconstruir un poco lo que pasa con los persas, con el rey Ciro. Aunque estaban bajo el dominio persa, ellos dieron cierta libertad, nuevamente, ya, vayan, construyan, y a pesar de que estaban dentro del imperio persa, tuvieron nuevamente esta chance de tener independencia hasta cierto punto. Ahora, eso también tiene una razón, o sea, no una razón, perdón, también tiene un contexto general, que es que los persas estaban justo en ese mismo periodo en guerra con los griegos. Entonces, por un lado, teníamos a los persas que habían soltado, entre comillas, a los israelitas, ellos que estaban reconstruyéndose, que comenzaban nuevamente a recuperar ciertos territorios, no solamente porque los persas los permitieron, porque sí, sino porque paralelamente los persas estaban dándose a coscacho, a combo firme con los griegos, y de hecho los persas estaban perdiendo. Entonces, bajo todo ese contexto donde el imperio griego estaba avanzando y dominando, los persas retrocediendo y el pueblo de Israel
de a poco reconstruyéndose hasta cierto punto. Entonces, ese es el panorama general bien interesante. De hecho, vuelvo a citar 300 porque es la fuente más, como se dice, más mainstream, la que más uno conoce, y están, de hecho, en guerra con los persas. De eso era súper claro. Entonces, ahí tenemos una idea general de lo que estaba pasando en la época. Ahora, como les decía recién, los griegos eran bien conocidos como navegantes. Yo les explicaba, construyeron su imperio, sus polis y sus bases principales desde la relación comercial con el mar. De hecho, hay algunos contactos con los israelitas pre-exilio. Ya, y una evidencia muy concreta la tenemos en Joel 3.6, que si alguien la puede buscar sería maravillosa. Joel 3.6, rápidamente. Siguiente, me tomo un tecito. Joel 3.6. Lo voy a buscar yo. Amén, Amén, hermano hermano. Patricio. Ah, ya, ok, ok. Hermana Evelyn, Y, léela nomás. y bendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. Perfecto. No me meteré Joder. en el contexto del pasaje, pero ya teníamos contactos comerciales. Ahí sí ya se estaba dando una comunicación entre unos y otros, por lo menos para ir conectando ciertas ideas. Hermano Patricio, en el Sí, 5 dice, porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos. Y de ahí viene lo que dice la hermana, y vendisteis los hijos. claro. Sí, no, que tiene que ver con el contexto de una profecía ahí, pero por eso digo que no quiero meter en el contexto que no es relevante. Pero lo que voy es que había una conectividad nuevamente, una conectividad comercial, por lo menos ese texto nos da la evidencia de preexilio. O sea, ya había a lo menos una comunicación. Y eso es lo que me interesa en este contexto. Ahora, saltándonos un poco, o más que saltándonos, complementando la figura de este periodo de la expansión griega, quiero llegar con Alejandro Magno. ¿Y por qué Alejandro Magno? Y aquí yo creo que viene la razón de por qué le voy a dar tan fuerte este punto, a diferencia de los anteriores que fueron mucho más rápidos. Los griegos no solamente son importantes por lo que construyeron, por su mentalidad, por sus ciudades, por la conexión que tuvieron posteriormente con Israel, sino que fueron importantes porque la visión que tuvieron, en especial la visión de Alejandro Magno, fue clave y creo yo que fue usada por Dios de una u otra forma, una visión personal, para, para conectar lo que sería el mundo, para dar las bases de un mundo interconectado como antes no había, lo cual generó una perspectiva bien particular para que después se predicase. Y mire qué interesante eso. Las rutas comerciales que después construyeron los romanos son las que después servirían para que Pablo recorriese la región. Y eso también tuvo mucho que ver por la visión helenizante de Alejandro Magno. Ahora, ojo, eso también tiene mucha contraparte, tiene una parte bien oscura. Pero es innegable que permitió que el mundo se comunicase como antes no lo había hecho. Y por eso es importante tomarla para entender cómo el mundo cambia después de Alejandro Magno. Y cómo eso pudo afectar también, o sea, afecta por una parte la cultura bíblica, pero también afecta cómo los israelitas comenzaron a relacionarse con el mundo. Muy rápidamente, elemento histórico, no me voy a centrar en su biografía. Filipo, el padre de Alejandro Magno, rey de Macedonia, es quien inicia una corriente unificadora en las ciudades griegas. Ya habíamos hablado antes cómo los griegos andaban por su lado, sus polis distintas y no se hablaban mucho.
Y eso el padre de Alejandro, Filipo, fue quien lo empieza. Pero sin embargo, su hijo Alejandro Magno es quien lo lleva a su máximo esplendor. Alejandro fue educado en las mejores escuelas de Atenas, ya hablábamos de la importancia de Atenas, teniendo de maestro al mismísimo Aristóteles, caballero, filósofo, viejito barbón, que uno ha visto desde el colegio en adelante, y que es una de las bases del pensamiento filosófico de la Grecia antigua, y es una de las bases de la filosofía clásica, y es una de las bases de la política clásica. También tiene mucho que ver en la reflexión de la política, junto con Platón, maestro de Aristóteles. Esto lleva, junto, o sea, la visión de su padre, en él, más la visión de su educación, lo llevó a hacer una cruzada donde la cultura griega llegaría a todos los rincones de la tierra. Su mente se enfocó en ese objetivo. Nuestra cultura, nuestro mundo, no solamente tiene que conquistar, tiene que también llegar y nutrir a todos los demás, que es lo que se conoce como la helenización. La cultura helénica tiene que llegar a todas partes. Obviamente aquí hay batallas, y hay sangre, y hay conquista, estamos clarísimos de eso. No hay que dejarlo fuera. Pero más que la guerra por destruir, era también una guerra cultural, porque se generó esta lucha de cómo Alejandro Magno comienza no solo a conquistar naciones, sino a cómo las heleniza, cosa que también afecta en cierta medida al pueblo de Israel. Eh, una de las frases más conocidas que tiene este personaje es esta idea de que no hay nada imposible para aquel que lo intenta. Alejandro Magno tiene que haber pasado los últimos 10 años de su vida conquistando. De hecho, él muere fuera de Grecia, muere en uno de los territorios que estaban en ese momento luchando. Hay mucho debate respecto a la muerte de Alejandro Magno. Algunos dicen que fue natural, otros dicen que fue por algún tipo de enfermedad, ETS, algún tipo de infección, no, IETS ahora, alguna infección de transmisión sexual. Hay algunos que dicen que fue envenenado, traicionado por sus generales, que son los que después se dividen en los 4 grandes imperios, etc. Pero el tema es que es innegable que la figura de Alejandro Magno empujó un poco más al límite de la historia de lo que estaba, ¿ya? Tú siempre vas a encontrar ciertos catalizadores en el mundo, eventos, personas, que de una u otra forma empujan a que el mundo dé un avance. Eso lo veíamos en la historia de la iglesia, cómo diferentes eventos fueron claves para dar ese empujón. Aunque algunos estén de acuerdo, no estén de acuerdo, aunque hayan sido personas que son o no son más o menos perfectas, más o menos buenas, pero son usadas. La Segunda Guerra Mundial, Hitler, nos gustase o no, dio un empujón respecto a una visión bélica que envolvió al mundo, que venía muy marcada también con una visión filosófica. Si retrocedemos, Lutero fue una persona que empujó el mundo. No fue el único, para nada, pero fue probablemente la cara visible de un mundo que estaba cambiando y que de golpe tuvo que dar un empujón a un sistema establecido. La misma la iglesia primitiva dio un empujón al mundo al soportar por medio del Espíritu Santo la persecución por la cual Roma ya había eliminado un montón de otro tipo de, de amenazas. Sin embargo, la iglesia aguantó, aguantó, aguantó y generó un cambio cultural como antes no había ocurrido. ¿Ya? Como antes no había ocurrido. Porque hasta ahora lo que hemos visto es que las naciones, ya, las naciones, cuando se apoderaban de otras, conquistaban a la fuerza, conquistaban desde lo militar, conquistaban desde las batallas, conquistaban desde una visión bélica y después asimilaban. Pero la iglesia logró algo que era imposible. Logró conquistar, comillas, desde dentro, desde la conversión del pueblo. Y de una u otra forma empuja la historia también. Y Alejandro Magno es otra de las personas que empuja la historia. Y de una forma que es bien interesante cuando uno
se pone a estudiar en profundidad, insisto, cosa que no haremos por razones obvias, pero que cuando uno da ese salto. En su guerra contra Persia, acabó con muchas ciudades arcaicas, ¿ya? Su cultura y sus religiones. Recordar que Alejandro Magno quería helenizar, no le importaba tanto la otra cultura, quería que la cultura griega estuviese por sobre. Y ahí voy a hacer un poco una diferencia con la película de Alejandro Magno, que también es una bien conocida, donde muestran un Alejandro Magno, claro, que estaba fascinado con las culturas extranjeras, pero que buscaba preservarlas, así casi como parentalizarlas, como que vengan, yo los cuido. Pero no, o sea, hay que hacer un poquito una acotación histórica. Es cierto, Alejandro Magno tenía un respeto por muchas culturas extranjeras, pero no tanto como te lo muestran en las películas de que el hombre poco menos que evitó pisar una flor. No, ahí entraron con fuerza, arrasaron muchas culturas antiguas, muchos vestigios de naciones para helenizar. Entonces hay que tener una acotación histórica con la película de Alejandro Magno, la última que ha salido. O sea, hace años, más de una década, pero como la última potente que hubo. Entonces, cuidado con ese punto. Ahí usted sabe que el cine a veces romantiza mucho las cosas. Es en este proceso donde se acaba con mucha de la cultura persa. Y nuevamente con templos, con ciudades. O sea, la cultura persa pasó por un periodo donde pudo haber sido borrada. Una de las estrategias que utilizan los griegos en este proceso de helenización tiene que ver con el griego, con el idioma, perdón, ¿ya? Con el idioma que nuevamente se empieza a enseñar y a masificar. De hecho, es lo que vemos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento el idioma oficial es el griego, en el cual está escrito tanto los evangelios como las cartas apostólicas. Ahora, esto se conoce como el griego común, ¿ya? El griego de pueblo, el koiné, ¿ya? Porque hay un griego un poquito más elevado en el sentido del tipo de texto. Pero hablamos del griego más común. El griego más común se comienza a enseñar, se comienza a masificar y se convierte en algún punto de la historia en la lengua universal, que es la que se hablaba en toda la zona del Mediterráneo de manera oficial. Habían pueblos que mantenían ciertos aspectos culturales, pero para todo tipo de acuerdo comercial o trato que tenía que darse básicamente con el gobierno, era con el griego koiné. De hecho, es una herencia que después los romanos siguen tomando, porque los romanos no cambian las lenguas, se sigue hablando griego. Ahora, no me voy a meter, porque eso lo vemos en otra asignatura, o lo vimos, mejor dicho, en otra asignatura, con el tema de los sucesores de Alejandro Magno, ni cómo estos se desenvolvieron. No, porque eso es un detalle muy técnico. ¿Qué es lo que nos interesa, nos interesa entender? Luego de la muerte de Alejandro Magno, este tuvo sucesores, no con el mismo alcance. Alejandro Magno era una persona ambiciosa en ese sentido, o sea, él quería más, más, más. Los sucesores no, se establecieron, se quedaron en las 4 grandes divisiones que hubo de Grecia, y ahí mismo ellos se quedaron. Mantuvieron esta visión helenizante, pero no la visión conquistadora. O sea, se establecieron y comenzaron a construir un imperio que hasta ahí dejó de crecer. Esa fue la parte más alta del imperio griego. Ya después de eso, vamos bajando. Y también estos sucesores de Alejandro Magno fueron los que helenizan el mundo conocido y con los que habrían tenido una relación muy tensa con las tradiciones judías, que las tradiciones judías son así, o sea, son duras. Y como ya lo habíamos hablado, ya luego del conflicto con Persia, los judíos poco a poco estaban otra vez formándose, estaban de a poquito reconstruyéndose. Por ende, tuvieron que relacionarse con los griegos y con los territorios persas conquistados. Y desde esos vínculos, que ya no eran comerciales, eran de subordinación, voy a decirlo así, los judíos siempre fueron muy reacios a dejar su cultura, cosa que después pasa en Roma. O sea, que con Roma pasa algo parecido. Y acá ocurre lo mismo. Los griegos, o sea, los judíos, y eso creo que es una gran virtud, siempre fueron resistentes, ¿ya? Y eso creo yo muy humildemente que fue una herramienta que Dios también usó para evitar tan en extremo el factor de la helenización.
Digo en extremo, porque también hubo consecuencias de eso. Los judíos de la diáspora tienen una cultura griega superpotente, los judíos helenizantes, o los judíos helenizados, que también se ve. Es una lucha cultural que también tuve reflejada con Roma posteriormente, que Roma también es una cultura muy potente y que el pueblo de Dios hizo resistencia constante y permanente a la invasión. Pero aquí es lo importante, estamos envueltos en un mundo donde la cultura hace un intento de unificación por medio de Alejandro Magno y Grecia. En ese contexto, los judíos están resistiendo, están luchando, están dando la pelea para mantener su cultura, para mantener sus tradiciones y para mantener la ley que Jehová les había dado. Los judíos de la diáspora, yo les mencionaba recién, de la dispersión, inevitablemente se convirtieron en una mezcla de razas. Y eso también da una cierta explicación a por qué había cierto rechazo a ese tipo de judíos. Entre los judíos, llamémosle los judíos hebreos. Porque si estamos en un mundo donde todo se mezcló, donde todo se helenizó, donde todo se mezcló con todo, hay costumbres paganas que comenzaron a sumarse. Ya, ojo, seguimos hablando de judíos, teniendo la misma estructura general de creencias, pero con ciertas prácticas, vestimentas, tradiciones que ya no eran las mismas. Y esto debido, obviamente, a esa dispersión. Ahora, obviamente, hay un lado bueno en esto. La dispersión permitió que la palabra llegase a los rincones. Lo habíamos hablado de que, lo hablábamos en la asignatura de misiones, de que una de las cosas en las cuales Israel falla tiene que ver con su rol misionero en esta época, porque poco se dedica a misionar, más se dedica a sus propios conflictos internos y sus luchas propias con el paganismo. Entonces, la manera que Dios tuvo que usar un poco a la fuerza y un poco brutalmente fue que la gente sacarla, váyanse, exiliados todos para afuera. Y de una u otra forma, la herencia de eso son convertidos. Claro que tenían ese elemento helénico dentro de sí, esa mezcla de culturas, razas, pero que habían abrazado la fe y que se les predicó de alguna forma. Entonces, este es el tipo de mundo que nos deja el imperio griego como herencia. ¿Ya? Este es el tipo de mundo con el cual quedamos. Esta visión griega de unificación del mundo fue usada para Dios para preparar el terreno en el cual la iglesia primitiva cumpliría su misión. Lo decía hace un rato. Cristo predicó en un mundo que es herencia de esto. Los apóstoles predicaron en un mundo que fue herencia de la visión helénica y que de una u otra forma permitió que la palabra se expandiese de la forma que se expandió. Ya, hago hasta aquí pausa. Dudas, preguntas, consultas, comentarios. Con respecto a Alejandro Magno, Patricio, una de las cosas que llama la atención de la vida de este personaje histórico es que él tenía así una mente mucho más elevada al resto de la gente de su época, ¿cierto? Porque normalmente cuando ellos iban y conquistaban, ellos mataban a todos, exterminaban, eran sanguinarios. Pero él tenía una visión, fue mucho, bueno, por su educación, y también en la historia cuenta que su vida, su niñez fue dura, la mamá de él fue exiliada, ¿no? Él no, y tuvo poca educación por parte del padre, sí, porque el papá pasaba en las guerras. Se habla de alguna influencia también de la parte materna, que era como opositora al papá, más encima el nivel de educación que estudió con mucho, se preparó con filósofos y todo, pero él tenía la visión de conquistar y mantener a la gente que tenía niveles de liderazgo ahí en sus puestos, pero que fueran leales a él. Entonces, por eso su imperio fue creciendo, porque y las naciones eran prósperas porque él no venía y arrasaba. Entonces,
la sensibilidad que muestra él es que él respetaba, digamos, como las culturas de cada... Pues sí, a eso me refiero. Mira, pero con sí, ideales claro, con mucho temas pinza eso él políticos, respetaba, ¿no? Claro. pero era como una estrategia política, no Sí, más que eso. Ahí yo la apunto mucho más por ese lado. Sí, pero era Profesor Patricio, que termine interesante el Amanda y yo personaje. Evelyn. Interesante el personaje porque, bueno, obviamente que todo esto era Dios, estaba en medio de todo esto porque estaba preparando el camino para lo que venía después, ¿cierto? Para todo el tema de la evangelización y todo, pero es muy interesante este personaje estudiarlo. Ok, gracias, Amanda. Una acotación antes de que hable Evelyn. Sí, por eso yo hacía esa diferencia, porque uno a veces piensa en Alejandro como que nunca tocó una cultura. O sea, hay que hacer ahí las distinciones. Sí, el respeto se daba mucho por la gente elevada. Yo creo que tú usaste una palabra bien interesante. Alejandro tenía mucho respeto por la figura de autoridad, la inteligencia, por la gente que podía aportar, comillas, a este mundo nuevo. Y es por eso que se respetaron liderazgos, se respetaron ciudades dentro de todo. Pero yo hacía la acotación también en el sentido de que a veces uno piensa que Alejandro como que entraba a conquistar y nunca tocó nada. No, Alejandro impone cultura, Alejandro impone tradiciones, impone creencias. Sí, y está muy bien lo que dice Amanda, que la gran comparativa es que anteriormente era barrer con todo, con una aplanadora. Alejandro no, Alejandro era selectivo. Entonces, fue la virtud, entre comillas, porque eso permitió el tipo de imperio que tuvo, y bien como dices tú, fue una estrategia política que llevó a que su imperio creciese con mayor base, con mayor estabilidad. Porque no es lo mismo barrer con todo que dejar a personas clave que me pueden ayudar a reconstruir, que son de confianza. Entonces, ahí hay una estrategia que hasta el día de hoy se ocupa. Cuando llega una persona nueva a un cargo, y yo elijo, me traigo a toda la gente nueva o sé a quién mantener cerca y voy rellenando a poco los puestos. Entonces, hay una forma diferente de verla. Hermana Evelyn, ahora sí, perdón, le interrumpía. es que tenía confusión. La hermana Amanda hablaba sobre el papá, la mamá de Alejandro Magno, pero parece que eso era en Constantino, o no sé si estoy mal, yo todavía estoy pensando. No, No, Alejandro Magno también tenía mamá y papá. Ah, No, también, o sea, Olimpa se llamaba la mamá y sí, es parte Olimpa. de la historia. Sí, no, Olimpa. Sí, similar a Constantino, ¿no? eh, a No ver, sé. son épocas totalmente No sé. distintas. Alejandro Magno, Ya. estamos hablando del 300 y tanto antes de Cristo. Constantino 300 y tanto después de Cristo. Pero, claro, la hermana Evelyn hacía la comparación con el tema del rol de la figura materna. ¿Ya? En el caso de Constantino está mucho más documentado eso, por eso es más fácil hablar. Está mucho más documentado que la madre de Constantino era cristiana y que por ahí vino la predicación. Entonces, ahí es mucho más fácil evidenciar el tema este de la influencia materna. En el Sí, no caso, sé, yo en la acotación decía que la historia cuenta que Olimpa sí fue expulsada. Era como, eso es el registro, porque lo que Fue dicen las exiliada. películas y todo, fue exiliada. Olimpa no, fue no quedamos en las exiliada. películas. No, Sí. pero lo que dice la historia, y de hecho era una figura política potente porque había monedas con su estampado de su rostro y todo. Entonces, pero uno asume igual que el dolor del hijo de tampoco poder tener a su madre cerca, eso es como natural, independiente de los años y todo. Bueno, eran diferentes estilos de educación, pero se piensa que puede haberle afectado a él pero las influencias en su educación más que nada fue por sus maestros, ¿ah? Porque el papá tampoco así como que estaba muy apegado al papá, el papá No. vivía puro trabajando. Es la gente de Atenas, al final de cuentas, no solo Aristóteles, sino los maestros que tuvo. Y aquí hay un punto de reflexión interesante antes de irnos al break, a menos que haya otra pregunta o comentario. De aquí no me quiero meter, ser demasiado canuto, pero también acá es importante la reflexión en el sentido de lo importante que es la educación. Y ojo, no hablo de la educación formal, la educación de enseñanza básica media, no.
Incluso veámoslo a nivel cristiano, la importancia que los niños conozcan la palabra, lo importante que los niños conozcan cómo pensar de la palabra, cómo reflexionarla, porque es fácil aprenderse versículos, pero, y aquí voy al ejemplo de Alejandro. Alejandro no es solamente como que aprendió las normas de cómo hacer la guerra, las normas políticas, sino que llevó su pensamiento un poquito más allá. Y es también lo que yo haría esa reflexión a nivel de lo que hacemos nosotros cuando estudiamos la palabra. Yo puedo estudiar la Biblia y aprenderme la Biblia, pero la reflexión que hacemos sobre ella, la que hacemos en oración, la que hacemos buscando al Padre, la que hacemos con la iluminación que nos da el Espíritu Santo, eso nos da un pasito más allá. Y ese es el desafío, yo creo que todos tenemos que hacer. Si tomamos un poco un ejemplo o algo rescatable de la vida de Alejandro, es que esa mente elevada que tuvo también tuvo mucho que ver en cómo fue educado y en la visión que este tuvo un poquito más allá. Ya, comentarios, algo que se nos esté escapando antes de irnos a un break cortito. Hermano Patricio, ¿Sí? yo no tengo mucha cultura histórica, no tuve muchas clases de historia, yo estudié en un colegio técnico, en la básica solamente vi historia, pero cuando tocó este tema de de Alejandro Alejandro Magno, Magno. perdón, Sí, porque de Carlos Magno es Alejandro, otro. sí, no, sí, de Alejandro Magno, se enfatizó casi yo creo que un año completo sobre él, pero siempre la mirada, según lo que yo entendía de la profesora en ese entonces, siempre fue como la visión conquistadora pero sangrienta, o sea, de conquista en el fondo. Y claro, y la transmisión un poco de la cultura, pero nunca entendí, o sea, hasta ahora, esto de que él en el fondo conservara o respetara alguna cultura tradicional de las ciudades o de las zonas conquistadas. Eso nunca lo había entendido. O sea, yo estoy hablando desde la ignorancia porque soy Sí, sí. sumamente incompleta en la parte historia. Pero por eso es que me llamó la atención por qué tanto se estudió sobre Alejandro Magno. Y desde ahí cobra la importancia de lo que él conquistó y bueno, y si lo vemos en un mapa es bastante lo que él hizo, pero nunca lo había asimilado, digamos, con esto de que él pudiera, o sea, como conquistador mi imagen es el líder sangriento que para conquistar a Sí. raza, que en el fondo lo que Dios quería de su pueblo, porque él cuando conquistaban tierras, cuando fueron a la tierra prometida, la misión de conquista, Era, según Dios, era sacar todo lo pagano. todo, Sí. todo, todo, hasta animales, o sea, tenían que arrasar. Y esa visión es la que yo entendía en el fondo, o es la que yo, bajo la cual interpretaba todo lo que era relacionado con este señor Alejandro Magno. Entonces, por eso que ahora me suena así como un poco conflicto, entenderlo como respetuoso de alguna cultura, de algunas personas de las culturas conquistadas que tenían algún nivel superior en cuanto a su inteligencia o un nivel cultural, entonces ahí como que entré como en choque. No sé si me explico. No, sí, le entiendo. Mira, aquí dos comentarios. El primero, me gusta esa comparación que haces con lo que hace Dios con el pueblo, que yo creo que también es un punto que nos podría dar otro tipo de reflexión más adelante, porque una de las cosas que a Roma le pasa más la cuenta que a Grecia, porque Roma sigue esta misma línea. Roma son conquistadores de tomo y lomo, Roma arrasa con todo, pero también es cierto de que Roma tenía una sutileza, diferencias sutiles con Grecia respecto a cómo hacer el tema de la helenización, porque Roma también fue incorporando sus tradiciones a las tradiciones de los otros pueblos. O sea, hubo de cierta forma un aprendizaje de Grecia, que es lo que vemos también en la iglesia cristiana, porque la iglesia cristiana termina contaminando con Roma y estas terminan contaminando, uso la palabra contaminar, ya, pero se entiende, termina expandiendo su territorio, pero también mezclando una serie de influencias, tradiciones, celebraciones. O sea, sí hay una herencia de lo que hizo Alejandro Magno respecto a cómo asimilar las demás culturas. Y ahí uno podrá evaluar si es bueno o malo. Pero ahí tenemos ese cuadro comparativo y qué bueno que lo mencionaste, se me haya ido ese detalle, respecto a cómo Dios manda lo opuesto. Dios manda a cortar, a irse radicales. Y es también una lección interesante que nosotros podemos tomar o que podemos, puede decir, reflexionar en nuestro quehacer cristiano. Porque hay cosas que no pueden mezclarse. Que tal vez lo que no entendió Alejandro, lo que no entendió Roma, hay cosas que no pueden mezclarse.
no se puede transar, profesor. Claro, y ahí tendríamos que nosotros hacer un debate más profundo y seguramente lo Sí. haremos porque va a dar pie para, eh, con respecto a esta idea de cómo se van mezclando las culturas. Porque bueno, entre política, cultura, tradición, fe, a veces pasan cosas medias complejas. No sé si ustedes leyeron el otro día, y con esto vamos a ir al break, leyeron el otro día que en Alemania se levantó un movimiento que está buscando bendecir relaciones homosexuales. Movimiento católico que está buscando bendecir relaciones homosexuales. Ayer Ah, usted lo dijo en la otra materia, me sí, acuerdo. lo mencioné ayer, pero que tengo que, Sí, tengo no que lo leí, no, es pero más, tengo que aprovechar sí, que sí, tengo que leer, no es que leo y tengo que sacarle jugo a que sí, leo. sí, sí. No, esto es en serio. No sé, esta parte no es broma. En Alemania se levanta un movimiento católico, o sea, de sacerdotes católicos, a eso me refiero, que se fueron en contra del papado, totalmente. O sea, el Papa Francisco hace no mucho tiempo atrás dio un documento oficial donde declaran que ellos como Iglesia Católica no pueden bendecir esto porque está en contra de los mandamientos de Dios. Pues. Entonces eso no hay en discusión. Se respeta, hay gente, todo, pero no se puede bendecir. Entonces se levanta un movimiento muy interesante en Alemania, que probablemente los van a excomulgar, yo creo que esos sacerdotes más tarde o más temprano, pero que se levante un movimiento así de potente, también es un tema que puede afectarnos a nosotros como iglesia, porque ojo, lo que pasa en Europa, rapidito va a pasar acá. Y eso paso el dato, para que se hagan una idea. Y cómo también se fue mezclando lo que es cultura, porque eso no tiene que ver con cultura eclesiástica, tiene que ver con una cultura política, social que está imperando en la época, pero que está ingresando en la iglesia, por lo menos en la iglesia católica, hasta cierto punto. También la iglesia cristiana lo ha tenido, tal vez no con tanta fuerza, en lugares muy acotados. En Argentina hay un movimiento bien potente de eso, pero es una reflexión respecto a qué es lo que pasa cuando elementos culturales que no deben transarse ingresan. Hugo. Sí, un poquito más cercana a nosotros. El otro día estaba leyendo, parece que era en Canadá, en Estados Unidos, que una iglesia bautista se estaba postulando un pastor que era drag queen. ¿Qué era qué, perdón? ¿De esos drag queens son? Drag queen. Que son... Ya. Sí, se estaban postulando para pastor de la congregación bautista. O sea, si en la persona se Canadá está son locos, postulando, en Canadá son locos. es porque a lo mejor ve cierto respaldo dentro de... ¿cachai? O sea, no son cosas que están tan lejanas. Porque No, a lo mejor ve respaldo dentro de la juventud, de la gente, la misma congregación que lo apoya. O sea, también está pasando muy cerquita. Sí, no, mira, gracias por la acotación. No, los canadienses son cuáticos. Pero, y ahí este punto, bueno, que decía Hugo para cerrar esta reflexión que hacía Marisol, que la encuentro muy interesante. ¿Hasta qué punto la cultura ya tiene que ingresar en nuestras vidas, en nuestras iglesias? Porque la cultura, lo hemos visto, está en todo. Ya eso está conversado, está discutido, está hablado. Evelyn, dame un segundo. Está hablado, conversado, discutido. Pero también es verdad que uno va seleccionando, que uno va tomando o no. Y que uno hace luchas culturales al final de cuentas. Y es una cosa que a veces la iglesia no ha entendido, en mi humilde opinión. La iglesia no ha querido hacer la batalla cultural. Y lo voy a expresar de esta forma. Y pueden estar en desacuerdo conmigo, ojo, totalmente. Que uno hace batalla en muchos frentes, desde la apologética, desde los territorios, trabajando en zonas que tal vez son zonas más complejas, pero la iglesia, creo humildemente, le ha faltado hacer batalla en lo cultural. Desde cosas tan sencillas como la música, y no me refiero a que no haya música cristiana, me refiero a que la batalla la estamos haciendo en nuestro nicho cristiano. En literatura, autores cristianos que hayan tenido impacto a nivel mundial. No dentro de nuestro círculo. Estimado Patricio, pero ahí hay una observación, pues somos sesgados. El mundo sesga el cristianismo. Totalmente, no digo que sea fácil, para nada. No le da cobertura, o sea, por ejemplo, hay esta canción Imagínate,
por ahí una canción que fue bien famosa, digamos, en Estados Unidos, fue número 1 en las redes seculares, y era cristiana, pero es súper poco lo que impacta al cristianismo porque es sesgado, o sea, no es que nosotros, por ejemplo, o sea, todo tema que el cristianismo exponga como tal es sesgado. ¿Cómo se llama? Tiene que estar disfrazado, una persona que, digamos, haga respetar los valores, pero todo lo que es valor, todo lo que es justicia, todo lo que es ética, hoy día dicen que depende de quién lo dice, depende de quién lo plantea. O sea, sacaron de raíz la Biblia. Mire, uno puede llegar a pensar que hay una maquinación mundial, una estrategia mundial, cuyo primer paso fue sacar la Biblia. Y sacando la Biblia, y sacan los valores que están implícitos en la Biblia. O sea, por generaciones la cultura estuvo influenciada por el cristianismo. O sea, eso fue así. Los gobiernos norteamericanos, etcétera, eran todos basados en el cristianismo. Pero al día de hoy se está erradicando todo lo que está relacionado con la Biblia. Estoy de Eso. acuerdo, hermano. No, está bien, súper. No, y qué bueno que peleemos un rato, me gusta, porque está hablando mucho rato solo. Sí, estoy de acuerdo hasta cierto punto con usted. Estoy de acuerdo de que hoy en día, hoy, 2021, y por lo menos estos últimos 5 años atrás, hemos encontrado esa muralla demasiado marcada, tal vez mucho más de lo que estaba antes. Totalmente de acuerdo con usted. Y eso justamente ya es mi reflexión. No dimos la guerra cultural, la dimos por sentada, que es distinto. Claro, teníamos la Biblia y la Biblia estaba presente, por lo menos en gran parte del siglo XX, estaba presente, como usted dice, en la escuela, en la enseñanza, en el día a día. Estaba. Pero, y esto es un tema muy personal y pueden estar en desacuerdo conmigo, insisto. Pero sí creo que nos dejamos estar y perdimos territorio cultural. Y en esa pérdida, sumado a lo que usted dice, que hay un movimiento mundial, que también estoy de acuerdo. O sea, esto tampoco pasa solamente en Chile, esto pasa en el mundo completo. ¿Ya? Y esto implica de que hay más rechazo, de que hay una lucha para sacar los valores tradicionales, los valores conservadores, como usted le quiera llamar, para afuera. Y un ejemplo, lo vemos por ejemplo en el tema de la Biblia. Totalmente de acuerdo. Pero justamente ahí cuando creo que a la iglesia le ha faltado dar ese salto. No de mezclarse, ojo, no voy a ese punto, no de mezclarse ni transar, sino de ser estratégico en la forma en que llevamos o cambiamos el mensaje o nos acercamos a los lugares. Yo, por ejemplo, y aquí voy a dar una opinión súper polémica, y me queman la casa, me pegan después. No, me pegan no. Esa parte no es broma. Yo, por ejemplo, fui profesor de religión durante 7 años. Y no me arrepiento para nada, estoy orgullosísimo de lo que fui. Pero yo soy muy creyente de que hoy en día, si no queremos perder el espacio de las escuelas, porque lo vamos a perder si seguimos así, lo vamos a perder, te lo he firmado. De aquí a no más de 10 años, lo perdemos. Si no reformulamos totalmente cómo llevamos la fe a las escuelas. Y una reformulación, no de contenidos, del cómo. A eso me refiero con dar la batalla cultural. Claro, hoy en día es terrible, ¿no? Hoy en día estamos desatados y esto cuesta un montón, a menos que seamos muy estratégicos, a menos que tengamos mucha influencia por algún motivo. O a menos, como ha pasado con otras personas, transen ciertas cosas. Y ahí yo no estoy de acuerdo. Para nada. Pero hay gente que ha transado para tener mayor alcance. Yo no puedo debatir o no, y eso ya es un tema distinto. También está lo que usted dice. El mundo hoy en día sí te pone barreras, obviamente te pone barreras. Desde lo mediático, lo social, en muchos sentidos. Y admiro a la gente que se mete como en ese mundo mucho más público, porque de hecho tiene que tener una fuerza tremenda porque se le pone pesadísimo. Y también un tema creo que deberíamos estar orando.
pero a eso iba mi reflexión un poco conectando con lo de Alejandro Magno, y venía todo esto, culpa de Alejandro Magno. La importancia de la cultura, porque el imperio griego tambaleó después de esta mezcla cultural. Tenía a mi hermana Evelyn esperando a Pablo, ya, Pablo, Evelyn, no, Evelyn, Pablo, y voy a cortar el break, te viene un poquito antes, pero pasáis de corrido porque ya no voy a cortar ahora para hacer el break. Entonces, a eso me refiero con la importancia del tema de la batalla cultural. Ahora sí, Evelyn, perdón, que cuando habló mi hermano ahí me desperfilé. Me acordaba cuando Josué conquistó Jericó, después les dijo Dios que no tomaran nada, que rezaran con todo. ¿Por qué? Porque también Dios quería evitar que se contaminaran, esa es la palabra, que se contaminaran con otra cultura. Porque en Jericó habían muchas cosas malas, entre ellas gente enferma por enfermedades de transmisión sexual. Entonces había que arrasar con todo, cortar con todo. Y eso era también porque Dios quería preservar la cultura sana de, digamos, del pueblo de Dios, de su pueblo. Sí, no, Sí, y complemento ese punto. De hecho, el principio de la pureza está muy presente en la escritura, en todo tiempo. El principio de la pureza. Y no es solamente pureza personal, sino tiene también un tipo de pureza cultural. La ley de Dios era muy distinta a la de los demás pueblos. El pueblo de Dios tenía que destacarse, tenía que sobresalir. Y como lo decíamos recién, que vino del comentario de Marisol y como lo reafirma Evelyn, y Dios mandaba a ser radicales en ese punto. Pablo, y de ahí avanzamos nomás, pues aprovechamos de avanzar un poquito más y termino un poco antes, pero estaba tan buena la conversa Sí. que para qué cortarla. Sí, está buena la conversación, está interesante. Sí, bueno, si bien es cierto, coinciden en varios puntos tuyos, Patricio, pero yo creo que hay que dejar en claro un tema de llamado de la iglesia, o sea, en el sentido de que, si bien es cierto, son temas que afectan a las congregaciones, que afectan a nuestra vida cristiana. Sin embargo, yo creo que la iglesia no está llamada a dar una batalla cultural, por decirlo de alguna forma. No está llamada tampoco a generar conflicto, ni a andar tampoco debatiendo. O sea, sí, hay ciertos aspectos que tenemos que estar preparados, que tenemos que defender nuestra Sí, fe. mira, te hago una acotación. Yo creo que no está llamada a hacer conflicto, pero va a generar conflicto. Sí, lógico, sí, lógico. Pero todas estas van a ser consecuencias de algo. O sea, no es que la iglesia se propone hacer eso, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. De igual forma pasa, como decía mi hermano René, con el tema de la palabra. O sea, es algo totalmente lógico lo que él reflexiona, porque si bien es cierto, la palabra del Señor, yo creo personalmente, que no necesita estrategia para ser impartida. Yo desde ese punto de vista, yo no creo que haya que hacer algo Sí, totalmente de acuerdo. tan producido para entregar la palabra. O sea, yo me alegro cuando alguien, por ejemplo, se viste de payasito a entregar la palabra, está bien. O sea, yo no lo... Pero no no lo depende de eso, cuestiono. no. Estamos clarísimos, Pero no. no depende, exacto, eso, Totalmente exacto. de acuerdo. Y no depende de eso, por eso, porque se puede confundir, o sea, las personas pueden tender a confundir su fe a eso. Yo creo, o sea, yo soy consciente y he experimentado eso. Para empezar, yo creo que la palabra no necesita estrategia. Lo otro que culturalmente la iglesia se van generando, por decirlo de alguna forma, microcultura de cada congregación. O sea, es muy difícil que nuestra microcultura de mi congregación, que es una iglesia metodista, pentecostal, que es muy conservadora y muy antigua, coincida con alguna iglesia, no sé, de Canadá, ¿no? Va a ser muy difícil, muy complicado. Pero hay algo que sí no debemos transar, y yo creo que es más que la cultura, y lo decía, y fue claro lo que dijo el hermano René, ¿no? Que es tema de principios, ¿no? Y ahí donde, principios bíblicos, ¿no? Y ahí donde no debemos transar. Eso sí que no es No, negociable. en ningún motivo, no, para nada. No, sí, estamos de acuerdo, ¿no, Pablo? Sí, yo tengo énfasis distinto y ahí podemos chocar también el tipo de énfasis. Pero sí, yo creo que hay cosas que tenemos que tener súper claras y todos los que estamos acá. Principios bíblicos, no, para nada, eso no es transable. ¿Ya? Yo creo que
Ese es nuestro piso acá de medida, ya nuestro piso. De ahí, nuevamente, ahí tenemos diferentes posturas respecto al cómo, cuándo hacer. Él lo decía muy bien también, no hay una mejor estrategia, no hay la estrategia para llevar la palabra, no hay el manual para llevar la palabra. Y eso es lo interesante. El apóstol Pablo habló de dioses griegos, del Dios desconocido para predicar. O sea, ¿qué estrategia más amorfa uno pensaría usar los mismos dioses de los otros pueblos? Pero lo usó, porque es lo que Dios le puso, mezclando su diseño, sus capacidades y el plan de Dios para ese momento. Y es también lo que a nosotros nos pasa muchas veces. Nosotros tenemos que estar abiertos a ser usados como instrumentos. Y en ese ser usados como instrumentos está desde la persona humilde, que yo admiro un montón, que predica solita con un micrófono en una esquina, en una plaza, a viva voz, como la persona que llenó estadios, la persona que utilizó la música, la persona que utilizó un himno, la persona que utilizó un libro. Eso es lo lindo de la multiforme gracia de Dios y también la forma en que Él hace las cosas, que no pueden limitarse a un solo tipo de cultura. Totalmente de acuerdo ahí. Cuando yo me refiero a la batalla cultural, y aquí defiendo mi postura, que entiendo que no es no es la principal, y no es la principal para nada, es que también creo que no hay que dejar de lado las diferentes aristas que tiene el mundo, como estrategia, como foco de focalización, sin que sean las únicas estrategias, porque volvemos a lo mismo. La palabra, ojalá, se llevase de todas las formas posibles. Nuevamente, desde la plaza en la esquina, por Zoom, en un culto, por TikTok, con cristianos que hacen TikTok, y yo los he visto que se han metido en camisa de 11 varas muchas veces por meterse en una parte muy pública y muy potente, y amén por ellos también. Entre otros. Pero lo que no debe transarse, y ahí venía el principio de toda esta discusión cuando da el ejemplo Marisol, es que la gran diferencia que tuvo Alejandro Magno con lo que manda Dios en la palabra, es que Alejandro Magno abrazó todo. Abrazó todo, un poco conquistando, destruyendo, adquiriendo, sumando, pero abrazó todo. Porque él tenía dentro de sus principios que el mundo no era malo, el mundo ya que acogerlo, muy, muy paternalmente. Con sangre, pero paternalmente. Mientras que la Biblia, ella es tajante, lo decía Marisol, lo decía Evelyn, lo decía Pablo, lo decía René, y sí, que todos queremos lo mismo. Pero ahí la Biblia marca diferencia del tema de no contaminarse. Vivimos en un mundo, somos parte de microculturas eclesiásticas como de una cultura más grande en la que estamos cada uno en una ciudad. Convivimos obviamente con elementos culturales distintos. Pero ¿qué es lo que no se tranza? Los principios bíblicos, la palabra. ¿Qué es lo que pasó en Alemania, lo que pasa en Canadá y lo que pasa en Argentina y lo que va a ir pasando, creo yo, en otras partes del mundo? Es cierto, culturas que son muy bíblicamente fuertes, como las pentecostales, entre otras, probablemente no van a tener ese problema interno en sus bases. Pero también hay que estar atento, porque no vaya a ser que una generación más joven vaya con ese planteamiento, donde ahí sí podemos tener un tema. Entonces, ojo ahí, porque no se tranza el principio bíblico, para nada, no hay que transarlo, eso está más que claro. Y eso nuevamente es una de las lecciones que pasa con Grecia y que pasa con Roma. Porque la contaminación que tuvo Roma tocó firme a la iglesia. Y que no venga católico a decirme que no. Porque pasó. Ya, Marisol creo que estaba también con la manita levantada y no sé si alguien más, me parece que era Marisol, ¿no? Yo tenía la manita levantada, la tengo. Lo que pasa es que respecto de un poco este asunto de o sea, concuerdo plenamente en lo que dice el hermano Pablo. Sonó como el mensaje del hermano Pablo. Lo que dice el hermano Pablo concuerdo totalmente. A la Sin embargo, hay un tema que me llama la atención porque dentro de todo esto, y acá tiene que ver con un poco lo que dice usted, hermano Patricio, el rol, porque creo que es verdad, o sea, no podemos desconocer o ser ciegos en ver
respecto de que hemos tomado como iglesia o como pueblo de Dios un rol pasivo frente a algunas situaciones. Estamos claros en aspectos como, por ejemplo, no transar los principios cristianos, la base bíblica. También que tenemos que dejar que el Espíritu de Dios también forme parte importante, porque en el fondo la iglesia avanza mediante el Espíritu, también nos va dando ese discernimiento y ese empoderamiento en cuanto a poder anunciar y pregonar. Pero igual este tema de la pasividad yo me refiero porque hoy día nosotros enfrentamos cambios culturales, y los cambios culturales se van dando a través de todas estas modificaciones, lo que usted mencionaba hace un rato de las transculturas, de los jóvenes que buscan, no sé, buscan desarrollo en la parte libertad sexual, en la parte, bueno, tantas cosas que hoy día se están viendo en la época moderna y que muchas veces tomamos un rol pasivo. Entonces ahí es como un poco cómo compatibilizar eso en lo que Dios nos dice, porque si nosotros nos vemos invadidos por las culturas externas, nosotros también arriesgamos que desaparezcamos como cultura. No vamos a desaparecer nunca porque es palabra de Dios, pero ahí me da como la sensación de que nosotros a veces tenemos el rol pasivo y no damos esa batalla, entre comillas, cultural, de también defender, o más que defender, de anunciar la verdad, porque ese es el llamado nuestro, pues, que tenemos que anunciar las verdades. Entonces, eso yo creo que de repente hemos dejado en la pasividad, y por eso es que también el frente o el Goliat se ve un poco grande a veces, y nos quiere amenazar o nos amedrenta. Entonces, por ahí, hermano Patricio, cómo dejar esa, no sé si consulta o inquietud, porque claro, o sea, efectivamente, una cosa es el rol del Espíritu Santo en nuestras vidas, el tema de la estrategia concuerdo plenamente con lo que dice por eso parto reconociendo lo que dice el hermano Pablo, pero también creo que a veces nos quedamos muy pasivos, y también en confrontación a lo que Dios dice, o sea, en su palabra, y de hecho Hecho 1.8 nos dice de que hay que expandir el Evangelio, ¿cierto? Por todo, hasta el fin hasta el último lugar del mundo, y ahí a veces tomamos un rol pasivo y no cumplimos ese rol. Eso, mi hermano. Sí, no, es un tema muy entretenido y da para mucho, de verdad que da para mucho, 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 y podríamos estar toda la mañana porque es complejo en muchas aristas. Acá, de hecho, Amanda ponía en el chat un punto que también es interesante, que para reforzar este elemento cultural tenemos que tener una identidad cristiana clara, porque si no la tenemos, obviamente nos come cualquier cosa. Y ahí es cuando uno termina metido en herejías súper raras después, que pasan piola, pero es una herejía al final de cuentas. Y sí, el tema, y ahora que toca el tema de las futuras generaciones, un ejemplo, y con este termino porque voy a terminar un poquito antes aprovechando la falta de break, pero quiero avanzar por lo menos en la introducción a la parte de Roma, porque nos va a servir. El apóstol Juan, más allá de la inspiración del Evangelio de Juan, la inspiración divina, obviamente tiene, el Evangelio de Juan también nace en un contexto histórico. El Evangelio de Juan aparece para responder la amenaza gnóstica. Y de hecho es el texto base del debate contra la cultura gnóstica. De ahí parte. Desde el Evangelio de Juan se inicia. Después los escritores que escriben contra el gnosticismo lo hacen desde la base del Evangelio de Juan. Ireneo de León principalmente, que es como el principal, digámosle, patriarca de la iglesia, o sea, padre de la iglesia, que habla de eso. Pero justamente Dios permite que Juan haga un texto de respuesta, porque el gnosticismo se estaba metiendo firme en la cultura griega, porque tenía la base en la filosofía griega, y en las iglesias, donde estaba perturbando, voy a decirlo así, la imagen de Cristo. Y sin buscar polémica, Juan escribe a modo de respuesta. Y se generó polémica igual, una polémica tremenda, pero no era, digamos, la intención primaria.
y de una u otra forma de una batalla teológica, doctrinal, política, social y también cultural. Entonces, yo soy creyente, igual voy a insistir, que nada reemplaza la palabra, ni la estrategia, ni la forma, ni el show, ni nada. Estamos totalmente de acuerdo en eso. Y es cierto de que había un rechazo del mundo. En esa época estaba Roma. Ahora tenemos la sociedad como funciona hoy en día y los valores que está apuntando como valores, comillas, universales. ¿Ya? Y ahí tenemos un punto igual relevante. Pero, y con este ejemplo termino. El otro día veía un video bien interesante que hablaba justamente cómo ciertos valores de izquierda extrema se introdujeron en las generaciones por los colegios y las universidades. Un espacio que como cristianos se han peleado. De ahí creo que está Hugo, que yo lo conozco de la época de la universidad, y Hugo fue uno de los que yo reconozco que peleó mucho los espacios universitarios, pero que fueron espacios que se fueron ganando justamente para las nuevas generaciones. Y fue un espacio de identidad muy potente que se está perdiendo. Y que fue un semillero, y sigue siendo un semillero, para muchas de las construcciones valóricas que tenemos hoy en día. Entonces, es un tema complejo, que creo yo que no nos va a dar una respuesta simple, para nada. No tenemos acá una respuesta segura. Tampoco tenemos la estrategia perfecta, como decía Pablo hace un rato. Es verdad. Y de hecho, Dios va a permitir cualquier tipo de estrategia, la que Él permita, la que Él quiera. Pero lo importante es que no transemos la palabra. Lo importante es que, a diferencia de lo que hizo Grecia, no hagamos este juego de mezclar, no hagamos este juego de transar, no seamos tibios, ahí volvemos a lo que dice la palabra, frío o caliente, pero no seamos tibios en esto. Podemos tener muchas estrategias, podemos tener muchas aristas de cómo abordar ciertos temas, pero siempre con el principio bíblico al frente, adelante. Porque si no, ahí sí que estamos perdidos. Ahí no tenemos nada que hacer. Si transamos lo que dice ahí la palabra, se nos cae el piso, totalmente. Ya, déjenme avanzar un poquito, voy a terminar un cuarto para la 11 aprovechando el break que no hubo, pero quiero más que nada dejar la introducción a esto último. Esta es la última parte de este PPT, que tiene que ver con la última de las eras que vamos a tocar. ¿Por qué nos vamos a tocar más allá en la historia? Porque recordad que esta asignatura que tiene que ver con cultura bíblica, obviamente nos toca las épocas bíblicas, y cerramos más o menos el 100 después de Cristo con el Apocalipsis de Juan. Entonces, lo que nos compete a este curso en particular, para entender los elementos culturales, es enfocarnos en las épocas que corresponden. Obviamente, cuando avanzamos en la historia, la cultura sigue influyendo de maneras brutales en el accionar de la iglesia. Pero hasta aquí, por lo menos, es lo que nos compete dentro del contexto histórico bíblico. Aquí entramos en la era romana. ¿Ya? La era romana que inicia en el 100 a.C. y termina con la caída de Roma occidental, ya en el 400, bueno, pasadito 412-13, pero lo dejan hasta el 50 por las consecuencias posteriores. En sus inicios, Roma es una ciudad-estado más, es una polis más, dentro de Italia, las montañas de Italia, la parte de la cordillera. Aprovechando la expansión helenista con todo lo que vimos antes con el caballero Alejandro Magno, se reunió una gran flota de barcos para iniciar un proceso de conquista desde España. Recordemos, la base del crecimiento helénico fue en el mar. Entonces, los romanos toman esta base, nacen desde una polis griega en las estados de Italia y también comienzan una racha de conquistas. Y a diferencia de lo que hace Alejandro Magno, en un comienzo los romanos sí fueron a arrasar, sí fueron a poner la aplanadora. Dentro de esos lugares encontramos lo que hoy en día sería España, Gran Bretaña, Arabia y hasta el norte de África, que es lo que después se convertía en el territorio en el cual uno ve que el apóstol Pablo se mueve, que es el territorio romano.
Los romanos también dieron un salto respecto a los procesos de urbanización. Si los griegos dieron salto respecto al pensamiento, la filosofía, la política, los romanos lo hicieron en la tecnología, voy a decirlo así, en el avance de la tecnología pública. Caminos, canales, rutas marítimas establecidas, comerciales, ordenadas. O sea, generó una estructura de sociedad mucho más amplia. Llevó a la práctica lo que los griegos hicieron en teoría. Y eso le dio un sustento bien interesante al Imperio Romano. Voy a dejar hasta acá porque me meter con los orígenes de Roma y eso es más historia, más denso. Vamos a dejar hasta este punto, como la introducción a Roma. Ok, Roma innegablemente es una influencia potente para la iglesia cristiana. Cristo nace en el contexto de la plenitud romana, así que también hay que entender la importancia de este periodo. Y por ende Cristo se mueve en un contexto romano, con dioses romanos, con la filosofía, con el estilo de política, con la manera en que ellos conquistaban. Eso va a ser el enfoque que le daremos a la siguiente clase. Luego de que terminemos este Power, que estamos en el... nos queda un restito, porque esto se pasa más o menos rápido. Se dan cuenta que no tiene tanto texto, quitando está del medio, no tiene tanto texto, son más bien cuadros, imágenes, etc. Terminando con esto, ya nos metemos de lleno con la parte de la cultura del Antiguo Testamento. Nos centramos en Israel. Hasta ahora, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos un panorama general de lo que es cultura y la visión general de cultura del mundo. Ya terminando con este PowerPoint, el número 4, y entrando en el PPT número 5, nos metemos con la cultura, unidad 2, ya la cultura israelí como tal. Ya que todavía nos falta harto, voy a tratar de condensar algunas cositas, porque si no se nos va a hacer demasiado extenso, pero para que ya sepan a lo que estamos apuntando. Clase entretenida la de hoy, entre debates griego, Alejandro Magno, batallas culturales, la palabra por sobre todo que esté presente, y eso es lo importante. Podemos tener diferencias tal vez en algunos planteamientos, en algunos enfoques, y eso es normal, pero aquí lo que no tenemos que olvidar, y no se nos puede escapar en ningún momento, es el principio de la palabra, y el principio de no transar. Yo creo que esa es la lección que a mí me queda hoy día. Porque al final los grandes imperios, incluso los más grandes imperios, fallan en eso. Porque su cultura fue contaminada. En este caso con creencias paganas, con creencias de quienes han conquistado. Nunca pudieron hacer la separación. Y es una lucha que sí tenemos que dar como iglesia. Más que la lucha hacia afuera, o sea, también la lucha hacia afuera obviamente, pero no se nos puede olvidar nuestra lucha interna. De que siempre sean los principios bíblicos los cuales nos guían. Y son esos principios bíblicos los que tienen que estar en la base de lo que hacemos en nuestra iglesia. Sí, principios, valores, para que se entienda que los principios y valores. Lo que hacemos en nuestra familia, que también es un punto importante, que hablamos mucho de iglesia, hablamos mucho de afuera, pero también qué es lo que pasa en nuestro hogar, con nuestra conducta, nuestra ética, nuestra identidad, nuestras prácticas, todo. Así que eso. Hermano Pablo, llena usted de oración, aprovechando que fue mencionado como hermano recién. Amén. Amén. Antes de que Pablo ore, recordar entonces, próxima semana no tenemos clase por el tema este de las elecciones. Sí les voy a mandar un trabajo, se lo aviso. Probablemente sea el viernes o el mismo sábado, les voy a mandar un trabajito. Yo creo que tipo comprensión lectora. Tengo unos textos que he rescatado por ahí de los que he usado para armar las clases. Voy a buscar algo relacionado con esto último que hemos visto. Y sí o sí eso va a ir. Ya porque independiente ya hemos perdido mucha clase y en alguna forma tengo que avanzar. Entonces lo voy a hacer igual. El ensayo se entrega ese mismo sábado durante todo el día. No es necesario que lo mande el sábado a las 9 de la mañana. Puede mandarlo el sábado durante el día. Ningún problema. Ya para que esté tranquilo con eso. Dudas, preguntas, me las hacen por el chat. O si no me llama, porque yo me colapso a veces en la semana y no respondo, así que llámenme más seguro. Ahora sí, Pablo, perdón.
Amén. Oramos al Señor entonces. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, oh Dios bendito, por esta hermosa oportunidad de que tú nos brindas de poder conectarnos a través de esta plataforma, Señor amado, para poder estudiar, oh Dios bendito, porque deseamos saber más de ti, Señor amado Amén. celestial. Deseamos conocerte cada día más, Señor. Gracias por nuestros hermanos que están conectados, mi Dios bendito, por nuestro hermano Patricio también, Señor bendito. Amén. Rogamos a ti, oh Señor amado, que tú sigas dando sabiduría a nuestro profesor, sigas dando conocimiento, oh Dios bendito, para nosotros con un espíritu de discípulo, Señor amado, podamos seguir aprendiendo lo que tú nos enseñas a través de él, Señor Amén, bendito. sí, Señor. Bendícenos, Señor amado celestial, y te damos gracias por esta clase que tú nos has brindado, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. 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 Ya, estimados, terminamos entonces un poquito antes, aprovechando las faltas de recreo. Ánimo en los trabajos, ya sé que han sido semanas complicadas, un poquito pesaditas para muchos, pero ánimo, y ya lo que se nos queda de semestre lo iremos yendo de la mejor manera. Recordar lo que les decía al comienzo, por favor, los que están tal vez con algún tipo de deuda o pendiente con el pastor Alberto, hable con él, ya, porque la idea no es que se atrasen. Corta, ¿Eh? corta. La grabación. Ah, ¿qué? No. Después, no, que estamos ocultando cosas, pero contáctese con él, no he dicho nombre. Te dije, contáctese, pero ve que me censuran. Censura. Ya, eso, hermano, entonces. ya Amanda la sabes, censuradora. censurado. No, es que está grabando la clase, por eso le estoy Pero, diciendo. ¿qué corta. si? Es decir, algún día me van a echar porque digo si alguna tontera grabada, si estoy seguro de eso. Ya. Ya, hermanos amados, cuídense mucho, bendiciones. Estamos hablando, veo algunos lunes, otros los veo en la semana. ¿Ya? Chao, chao. Uy. Bendiciones.